Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo video anatómico del miembro superior, en este caso los músculos del brazo, que son tan solo una región de las 4 que conforman el miembro superior. Cuando nos referimos a músculos, tenemos que tener 6 cosas claras, como son el origen, la inserción, la función, la inervación, la irrigación y las relaciones. Cuando vemos la palabra braquial en anatomía, esta hace alusión al brazo. En los músculos del brazo encontramos dos grupos, los músculos de la cara anterior que son flexores y los músculos de la cara posterior que son extensores. En los músculos de la cara anterior encontramos dos planos, uno superficial constituido por el músculo bíceps braquial y uno profundo constituido por los músculos coracobraquial y braquial o braquial anterior. En los músculos de la cara posterior encontramos solamente al músculo tríceps braquial. A continuación, hablaré de los músculos anteriores del brazo en su plano superficial. El músculo bíceps braquial es un músculo que está formado por dos cabezas, que van desde el omóplato al radio. Las dos cabezas se dividen en una cabeza corta o medial que se inserta en el vértice de la apófisis coracoides, compartiendo un tendón común con el músculo coracobraquial, y una cabeza larga o lateral que se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Las dos cabezas se reúnen en un tendón común y se insertan en la tuberosidad del radio. Este músculo cumple con la función de flexionar el antebrazo a nivel del codo y lo coloca en supinación. Está inervado por el nervio músculo cutáneo. El bíceps braquial está irrigado por la arteria braquial y delimita los surcos bicipitales, los cuales tenemos uno medial y uno lateral. El surco bicipital lateral se encuentra delimitado hacia adentro por el músculo bíceps braquial, hacia afuera por el músculo braquiorradial y en el suelo por el músculo braquial. En el fondo tenemos el nervio radial, el cual se bifurca y da un ramo superficial que es sensitivo y un ramo profundo que es motor. El surco bicipital medial se encuentra delimitado por el músculo bíceps braquial y hacia adentro por el músculo pronador redondo y en el suelo por el músculo braquial. Tenemos al nervio mediano y la arteria humeral previa a su bifurcación. En esta imagen podemos apreciar al músculo bíceps braquial con su tendón de inserción en la tuberosidad bicipital del radio, su expansión aponeurótica, el surco bicipital lateral, el músculo braquiorradial, el nervio radial, el surco bicipital medial y el músculo pronador redondo. El músculo braquial o braquial anterior ocupa la parte inferior del húmero debajo del bíceps. Tiene su origen en el tercio distal anterior del húmero y en los dos tabiques intermusculares medial y lateral. Se inserta en la apófisis coronoides del cúbito. Cumple con la función de flexionar el antebrazo a nivel del codo. Está inervado por el nervio músculo cutáneo y está irrigado por la arteria braquial. El músculo coracobraquial o perforado de Casserius está situado por dentro de la porción del bíceps y se especializa en movimientos rápidos. Por detrás de este músculo encontramos el músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Por arriba está cubierto por el músculo deltoides y por abajo por el músculo pectoral mayor. Tiene su origen en el vértice de la apófisis coracoides, compartiendo un tendón común con la cabeza corta del músculo bíceps braquial y se inserta en el tercio distal anterior del húmero. Cumple con la función de flexionar y aducir el brazo a nivel del codo y este músculo está inervado por el nervio músculo cutáneo y forma la pared lateral de la axila, que está conformada por el músculo coracobraquial y la porción corta del músculo bíceps. Este músculo está irrigado por la arteria humeral. El nervio músculo cutáneo o perforante de Casserius es un nervio que emerge del plexo braquial y como su nombre lo indica perfora el músculo coracobraquial.
El músculo tríceps braquial constituye por sí solo la cara posterior del brazo. Está formado por tres cabezas: una cabeza larga que tiene origen en el tubérculo infraglenoideo, una cabeza lateral con origen en la cara posterior del húmero, superolateralmente al surco del nervio radial, y una cara medial que tiene origen en la cara posterior del húmero, inferomedialmente al surco del nervio radial. Estas tres cabezas se dirigen hacia abajo y se reúnen en un tendón común que se inserta en la cara posterior del olecranon del cúbito. Cumple con la función de extensión del antebrazo a nivel del codo, está inervado por el nervio radial, está irrigado por la arteria braquial profunda y delimita el triángulo de los redondos, el cual es el triángulo mayor que se forma entre los músculos redondo mayor y músculo redondo menor con el húmero. Pero esto es en teoría, ya que en la práctica está dividido por la porción larga del tríceps. En su límite superior encontramos al músculo redondo mayor, en su límite inferior encontramos al músculo redondo menor y en su límite externo encontramos al húmero, y finalmente se divide en el triángulo homotricipital y en el cuadrilátero húmero-tricipital. En la porción proximal del húmero encontramos al músculo deltoides, al músculo pectoral mayor, la cabeza larga del bíceps braquial, la cabeza corta del bíceps braquial y por debajo el músculo coracobraquial que tiene un nervio en el medio que es el nervio músculo cutáneo, y en la parte posterior encontramos la cabeza lateral y la cabeza larga del músculo tríceps. En el tercio medio, los vientres del músculo bíceps braquial ya se juntaron a este nivel, y por debajo ya no existe el músculo coracobraquial, ya que este termina en el tercio medio del húmero. En su lugar encontramos al músculo braquial y el nervio músculo cutáneo que antes atravesaba el músculo coracobraquial, ahora se interpuso entre los dos vientres del músculo bíceps, que ahora se juntaron, y el músculo braquial. Encontramos los tabiques intermusculares medial y lateral, y en el tercio medio del húmero podemos observar las tres cabezas del tríceps, es decir, la cabeza lateral, la cabeza medial y la cabeza larga. Y por último, en el tercio distal del húmero encontramos el tabique intermuscular medial y lateral, el músculo bíceps braquial, el músculo braquial, vemos el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano y una de las ramas del nervio músculo cutáneo que sigue entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial, y todo lo que se encuentra en posterior corresponde a los vientres unidos del músculo tríceps braquial que termina en la cara posterior del olecranon.